Sin lugar a dudas que el tema central político de esta semana y de la anterior, no sé hasta cuándo va a durar, es el tema de las universidades, la polémica por el financiamiento de las universidades. Les decía en la presentación del programa todo lo que ha ocurrido en el Congreso de la Nación y después la polémica por el tema de las auditorías. Nosotros vamos intentando ir a las fuentes y tratar de conocer, digamos, todas las versiones. Hemos invitado hoy a Marcelo Egar, que es el auditor titular, el auditor interno de la Universidad Nacional de Salta, que es la persona con la que me parece que hay que hablar, porque es donde se está apuntando, por lo menos los dardos por parte del gobierno, y creo que las preguntas hay que dirigirlas ahí para que podamos ir conociendo sobre todo las distintas versiones que tiene esta polémica. Así que Marcelo, gracias por estar aquí, muy amable. Por favor, gracias a ustedes. Bueno, arranco por esto, Marcelo. Sí. ¿No se dejan auditar las universidades? No, ¿cómo es esto? Contame. Es falso de que no se dejan auditar las universidades. Acá existe un sistema, todas las universidades están sujetas a un doble sistema de control, un control externo y un control interno. El control externo ejercido, o no ejercido, pero sí facultativamente con capacidad de ejercerlo por parte de la Auditoría General de la Nación, ¿sí? Que es una potestad constitucional, ¿sí? Es una potestad constitucional porque se da a la Auditoría General de la Nación, es la facultad de auditar a todos los entes, ¿sí? Los poderes del Estado. La Auditoría General de la Nación depende del poder legislativo. Eso en cuanto al control externo. Y el control interno, hay que decir que todas las universidades tienen una unidad de auditoría interna. Esa unidad de auditoría interna realiza un control interno, y acabo de utilizar una palabra que está vinculada a una cuestión que pasó ayer, de tipo permanente. ¿Sí? Sí. Después yo puedo explicar un poco cómo es este tema del control interno permanente. ¿Sí? Sí. La primera pregunta es, digamos, las dudas, y por lo menos cómo lo ha planteado el gobierno y sectores oficialistas, es ¿cómo puede ser que los rectores elijan de sus propios núcleos un auditor que los controle? Digamos, es como que ponen a alguien muy cercano que los controle. Podríamos decir entonces por qué el presidente pone una persona a cargo de la Sindicatura General de la Nación para que controle el Poder Ejecutivo. ¿Sí? Son potestades. La Auditoría General de la Nación, como el control es externo, sí el Auditor General de la Nación es colocado, porque así lo dice la Constitución Nacional, por la primera fuerza de la oposición. Exacto. ¿Sí? Porque ese es un control externo. Sí. El control interno, que es un control que se ejerce, la palabra es esa, control interno dentro del organismo, ¿sí? Es un control que tiene la facultad, y de hecho tiene que ser un control independiente, y después explico por qué el hecho de que designe, y voy a hacer dos referencias, que designe al auditor titular, el rector, el Consejo Superior, o lo designe la misma institución, sí tiene que ver porque se trata justamente de eso. Y la otra referencia que hago es que el hecho de que sea designado por el rector no debe quitarle en la tarea uno de los principios básicos que tiene que tener todo auditor, que es el criterio el principio de independencia de criterio. ¿Sí? Y yo soy el auditor interno titular y soy una circunstancia dentro de la auditoría. La auditoría tiene una planta permanente con gente que realiza su tarea técnico-profesional, ¿sí? De manera y con criterio absolutamente independiente, y que tiene años ejerciendo esa función dentro de la universidad. ¿Esta auditoría interna se hace de manera permanente? Yo quiero aclarar un poquito cómo se hace y lo vengo explicando un poco para que sepa. Nosotros tenemos lo que se llama un plan ciclo. ¿Qué es un plan ciclo? Un plan de 3 a 4 años donde se prevé que se auditen todas las áreas de la universidad, sean facultades, secretarías, consejos de investigación, sedes regionales, institutos de educación media. A lo largo de ese plan ciclo se audita todo, ¿sí? Se audita todo, y dentro del plan ciclo hay planes anuales. Esos planes anuales se van cumpliendo. Nosotros realizamos aproximadamente 10, 12, 14 auditorías al año, ¿sí? Ese plan anual tiene que ver también con otra tarea técnica, que es elaborar una matriz de riesgo. ¿Qué significa elaborar una matriz de riesgo? Ver cuáles son las áreas que presentan mayor riesgo, y esas áreas a prestarles mayor atención al realizar las auditorías. Yo vengo explicando de que nosotros tenemos dependencias o direcciones que se auditan todos los años, por una cuestión
de necesidad. Tesorería, porque por ahí pasan todos los recursos de la universidad. Personal, porque representa el 90% del presupuesto universitario, no es difícil en este caso la matriz de riesgo. Rendición de cuentas, que es un área crítica, ¿sí? Y académica en lo que se refiere al otorgamiento de títulos. Sí, ahora, el tema es que aquí se hablaba de, primero, esto que ocurrió, digamos, en estas últimas horas, sí, que es que el procurador, digamos, terminó modificando un decreto que venía del ex procurador Zanini, sí, en el que por lo menos se direccionaba que la SIGEN no audite las universidades. ¿Esto cómo es y qué pasa a partir de esto que acaba de anunciar el procurador Barra? Nos cambia un poquito algunas cuestiones en lo siguiente, no mucho respecto de lo que veníamos acostumbrados hasta comienzos del 2023. Hasta comienzos del 2023 nosotros veníamos trabajando en forma con esta facultad operativa que tiene la SIGEN respecto a todas las auditorías internas, no solo de las universidades nacionales, sino de todo, es decir, las unidades de auditoría interna existen en las distintas dependencias del Estado Nacional, ¿sí? Y la SIGEN realiza una tarea de supervisión sobre todas esas unidades de auditoría interna, ¿sí? Y tiene facultad de... Es decir, el trabajo de ustedes lo audita o lo supervisa la SIGEN. Lo supervisa la SIGEN, ¿sí? O sea, establece determinadas líneas de acción en los planes estos que estábamos diciendo. O sea, no es una novedad para nosotros trabajar con la SIGEN. ¿Y qué era esto que decía el decreto de Zanini? Lo que decía el dictamen, que la SIGEN no actúe. El dictamen de la Procuración, sí. Y ahí es donde nos coloca a nosotros en una cuestión, en lo personal voy a decir esto, una disyuntiva, ¿sí? ¿Cuál es la disyuntiva? Lo que tenía el dictamen del procurador anterior es que decía que las universidades son entes autónomos y que no dependen del Poder Ejecutivo Nacional, un poco ponía énfasis en la autonomía universitaria, ¿sí? Este dictamen dice, si esa autonomía no los hace estar exentos de estar sujeto al control interno, ¿sí? Eso es lo que, perdón. Sí, está bien, está bien. Suele ocurre en las mejores familias, no te preocupes. Bueno, esto me decías... Esto que pasó, sí, pasa con las auditorías internas, digamos, ¿sí? Todas dependen. O sea, y la SIGEN tiene, entre otras cosas, que dicta normas de auditoría. Nosotros en todo este tiempo que no estuvimos, digamos, en esta relación con la SIGEN, estuvimos aplicando las normas de auditoría de SIGEN. Es decir, porque la tarea profesional tiene que hacerse en un marco normativo. A ver si te entiendo. La SIGEN no los audita, le dicta normas de cómo se debe auditar. Dicta normas y tiene facultad de auditar, tiene facultad de establecer lo que se llama los famosos comités de control, ¿sí? Que de hecho tuvimos al comienzo de la gestión nuestra, tuvimos una reunión del comité de control, ¿sí? Lo que no está en condiciones, porque no tiene capacidad operativa SIGEN, es, por ejemplo, de realizar auditorías en forma permanente. Porque no tiene capacidad. O sea, de enviar equipos a cada universidad que audite. Sí, sacar un equipo que esté todo el tiempo auditando, que es lo que hacemos nosotros. Por eso yo dije al principio, usé la palabra permanente. ¿Por qué? Porque nosotros sí hacemos auditoría permanente durante todo el año. Esa capacidad operativa no la tiene SIGEN. ¿Y qué pasa con la Auditoría General de la Nación? Que depende del Congreso, en realidad. Digamos, el Congreso designa al auditor que corresponde a la posición, ¿no es cierto? Y acá viene para refutar la otra aseveración, no se dejan auditar. La Auditoría General de la Nación siempre tuvo esta facultad porque es una facultad constitucional y las universidades públicas no se negaron nunca a que la Auditoría General de la Nación ejerza esa facultad. O sea que si se presentaba un equipo de la Auditoría General de la Nación en la universidad, no le pueden impedir auditarlo. Por supuesto que no, no se puede impedir. Es más, yo agrego una cosa, a nosotros nos interesa que nos audite la Auditoría General de la Nación. ¿Por qué? Porque viene de algún modo a ratificar una gestión, ¿sí? a validar una gestión. Nosotros estábamos incluidos ahora en el programa de la Auditoría General de la Nación del 2025, ¿sí? Falta que lo apruebe la Comisión Revisora de Cuentas del Congreso, que no se logra conformar, ahí hay problemas políticos, pero esperemos que en definitiva se apruebe ese programa y esperemos tener la presencia de la Auditoría General de la Nación. Acá están faltando algunas cosas, que es que el Congreso termine de integrar, digamos, los equipos de la Auditoría General de la Nación. Claro, y la Comisión Revisora de Cuentas, inclusive, que está dentro del Congreso, que es la que aprueba los programas de la AGN, de la Auditoría General de la Nación. ¿Cuándo fue la última auditoría de la Auditoría General de la Nación en la Universidad Nacional de Salta? No tuvimos visitas de la Auditoría General de la Nación. ¿En la gestión de ustedes o en las anteriores tampoco? En la gestión nuestra ni en las anteriores.
O sea, nunca la Auditoría General de la Nación... La Auditoría General de la Nación no estuvo presente. Estaba previsto en el programa... Y esto vos me decís que es no porque la universidad no los deje, sino porque nunca vinieron, digamos. Sí, se hicieron auditorías en algunas universidades, ¿sí? Sí. No nos tocó a nosotros. Este año la Auditoría General de la Nación estuvo acá en nuestra universidad vecina de Jujuy, estuvo en Formosa. Estábamos nosotros en un plan que iba a justamente auditar la gestión que fue del 19 al 2021 de la Universidad Nacional de Salta. Tampoco llegó, pero bueno, nosotros estamos dispuestos obviamente a recibirlos y a que se haga la auditoría. Es decir, las universidades no se niegan al control de legalidad, que es constitucional y legal. Bien, ¿sí? Esto se va como uniendo a dos cosas. El presidente dice que no se dejan auditar porque eso está, digamos, planteó como que hay una banda ahí, digamos, que se roban la plata de la universidad o que la utilizan para política, ¿no? Que digamos, de las cosas que más ha dicho el presidente en estos últimos días. Y el presidente lo sabe también, el 90% del presupuesto de las universidades va a gastos de personal. Esto es al inciso 1. ¿90%? El 90%, o sea, para pagar sueldos. Eso es dicho de otra manera. Sí. Imagínense que, nos queda para auditar el 10% restante, a pesar de que el 90% también se audita, ¿sí? Es una auditoría, no digo más simple por el volumen de dinero, es compleja, ¿sí? Pero estamos auditando una salida de dinero fácilmente verificable, porque es a través de la transferencia a las cuentas de sueldos de la gente, verificar que las liquidaciones sean correctas, ¿sí? Que las situaciones de incompatibilidad sean correctas. ¿Y ese otro 10% qué es? El otro 10% es pago de servicios. Corresponde a gastos de funcionamiento, ¿sí? Ahí estarían comprendidas aspectos, cada vez se va achicando los servicios. Por eso al comienzo de año tuvimos tantos problemas. Había un momento en que el 10% restante no nos alcanzaba para pagar los servicios, ¿sí? Hablamos de luz, agua, todo. De luz, agua. Sí. Sí, se produjo un incremento. Y tenemos el problema también de que, bueno, hay que pagar becas, por ejemplo, ¿sí? Ni hablemos, eso sí, está directamente, no tenemos expectativa de gastos de infraestructura, ¿sí? Eso no se viene haciendo en la universidad, en este último periodo, en lo que va del 2024, solo se terminaron muy pocas obras que estaban en curso. ¿Cuánto se ha resentido el tema de las becas, por ejemplo? Que ese es un tema sensible, digamos. A mí me parece muy sensible, ¿sí? ¿Qué ha producido esto? ¿Sí? Se ha generado de que las becas se han estancado los valores, ¿sí? Si bien los valores están congelados. Los valores están, no digo congelados, se pretende siempre irlo subiendo, pero es tal la cantidad de becas que se otorgan, ¿sí? Es tanta la necesidad de los alumnos que obviamente se va generando un embudo en el que no se puede incrementar en la medida que uno quisiera el valor de las becas. ¿Tenés el número de la cantidad de alumnos becados de la UNSA? Yo no quiero mentir porque no los tengo exactamente. ¿sí? Está bien, exactamente, pero por ejemplo se han perdido 5.000 becas Progresar, eso es otra cosa que se entregaban, ese sí sé el número porque eran 5.000, me lo dijeron ayer, por eso lo sé, pero tenemos aproximadamente más de 2.000 a 3.000 alumnos becados. ¿sí? ¿Qué pasa con el comedor universitario? El comedor universitario trabaja con un sistema de becas de comedor. ¿sí? Nosotros tenemos aproximadamente 800 alumnos que comen, ¿sí? Y comen a través de becas de 800 comedor. Alumnos. Sí, que comen con becas de comedor. ¿Qué significa que coman con becas de comedor? Es su única comida en el día en muchos de estos chicos y no tenemos capacidad operativa ni económica tampoco para aumentar ese número de personas. Si tuvieras que ponerle un número al desfinanciamiento de lo que ha ocurrido de la llegada del presidente Milei para aquí, que es, digamos, donde se empieza a cuestionar que no se están enviando los fondos. El gobierno dice que sí mandó los fondos, pero que no se dejan auditar, ¿no? No, mandaron estos fondos que nos permitieron que paguemos los servicios, digamos, ¿sí? Pero después pensar en no alcanza. La universidad tiene unas funciones, muchas funciones, tiene una función de docencia, una función de investigación y una función de extensión, ¿sí? Para esas funciones, que son muchas, nosotros tenemos equipos de investigación, hace falta comprar equipamiento, hace falta infraestructura, y esa parte que muchas veces no se ve, ¿sí? Se transforma en algo muy difícil de realizar.
Inclusive se toca la primera de las funciones. A veces alguien me decía el otro día, pero no, la función de la docencia es una función secundaria en la universidad. No, la función de la docencia es una función importante en la universidad. ¿Y cómo se la está tocando? Marcelo, vía salario. Es decir, vos decís que ¿de cuánto se estima que es el atraso salarial no hay atraso salarial, el atraso en términos porcentuales, sí, no, se ha perdido aproximadamente el 32 y el 40% de los valores del poder adquisitivo. ¿sí? Marcelo, no me queda mucho más tiempo, lamentablemente, por eso quiero ver y aprovechar todos los temas, porque, digamos, el presidente y algunos de sus más cercanos insinúan como que, digamos, todo esto en los nombramientos que tienen, en el pago de los salarios, que dentro de ese 90%, ahí se sostiene mucha militancia política, digamos, como que desde ahí se aprovecha para hacer designaciones que después van, digamos, a trabajar políticamente. Los docentes y no docentes de la universidad acceden a su cargo por concurso. Es decir, todas las personas que cobran su salario han accedido por concurso, tanto a nivel docente como no docente. Entonces no podemos, justamente, yo creo que ahí es muy fácil agarrar la patita de la mentira, ¿sí? Porque estamos hablando de los sueldos de personas que han accedido a sus cargos por concurso. Sí. El de financiamiento, si estimás el de financiamiento que tienen, digamos, de recursos para el funcionamiento y para los servicios y para todo lo demás, ¿qué cálculo haces? Yo no quiero tampoco, a mí me gusta ser preciso cuando digo un número, esto lo conoce mejor el secretario administrativo, pero venimos con un desfinanciamiento estimado hasta fines de este año, ¿sí? De aproximadamente 2.000 millones de pesos, ¿sí? Todos fundamentalmente se dan en esto que está en rojo, que es gastos de personal, lo que llamamos el inciso 1, ¿sí? Y hay que ver qué va a pasar el año que viene, que es mucho más preocupante a la luz del presupuesto que está presentado en el Congreso, ¿sí? Hay otra cuestión que nos afecta a la universidad. En los últimos 24 años nuestra universidad ha perdido un porcentual, ¿sí?, de participación dentro del presupuesto general de las universidades grandes. Estábamos en un 1,86% en el año 2000, y hoy, en 2010, perdón, y hoy estamos en 1,46%. Suena poquito en términos de porcentaje, en términos de plata es bastante dinero, ¿sí? Marcelo, ¿entendés que en el presupuesto puede haber una válvula de escape del conflicto? ¿O crees que hay cosas que no se solucionan a pesar de que se traten en el presupuesto? Yo no creo que, yo soy medio pesimista respecto a esto, ojalá. Es decir, siempre uno tiene la expectativa de que, no creo que sea una solución definitiva, pero por lo menos que nos den un poquito con el pulmotor de aire para que las universidades podamos funcionar. Es un deseo más que una expectativa. Te agradezco mucho haber venido, ha sido muy amable. Por favor, gracias a vos. Hasta cualquier momento, muchas gracias. En el próximo bloque vamos a estar hablando de este tema que les anuncié, que tiene que ver con un video que han conseguido quienes trabajan en el caso del asesinato de Darío Monjes. Esto vuelve a relacionar el narcotráfico, o por lo menos toca los límites del narcotráfico con la política. Se lo contamos en el próximo bloque, ya volvemos.